Buenos días chicos, bienvenidos a Matelúdica. El día de ahora veremos el tema 3.8, paralelismo dados segmentos proporcionales, parte 3. El problema nos dice, P y R son cortadas por tres rectas paralelas. Demuestra que AB sobre BC es igual a DE sobre EF. Se nos sugiere trazar AF y utilizar el teorema de la clase 3.5. Veamos la solución. Trazamos la recta AF y al cruce de AF con BE, a esa intersección, le vamos a poner un puntito. Denotaremos M a esa intersección. Ahí está ya. Empezamos la comparación. Por el teorema sobre segmentos paralelos, en el triángulo ACF, observemos ese triángulo. En ese triángulo decimos que AB sobre BC es igual a AM sobre MF. Bien, es lo que habíamos estado viendo anteriormente. Esas razones son proporcionales. Ahora, observemos el triángulo AFD. Vean el triángulo AFD. De él, ¿qué podemos decir? Bueno, podemos decir que MF, que es este lado, sobre AM es igual a EF sobre DE, como lo habíamos visto anteriormente. Ahí estamos en el triángulo AFD. Ahora, como esos segmentos son proporcionales, tenemos que MA sobre FM es igual a ED sobre FE. Si utilizamos el recíproco. Por tanto, tenemos que AB sobre BC es igual a AM sobre MF y esto a su vez es igual a DE sobre EF, que es lo que queríamos demostrar. Por transitividad entonces tenemos que AB sobre BC es igual a DE sobre EF. ¿Qué estamos aprendiendo entonces? El teorema sobre la proporcionalidad y el paralelismo. Dice, si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, entonces los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra. Veamos el problema del lapicito. Dice, las rectas P y R son cortadas por tres rectas paralelas como se muestra en la figura. Nos pregunta, literal A, ¿cuáles segmentos son proporcionales? Literal B, demuestra que AB sobre DE es igual a BC sobre EF. Tenemos el literal A. AB sobre BC es proporcional ¿con quién? Con DE sobre EF.
según lo que acabamos de ver. También, además de eso, tenemos otra proporción. Podemos decir que AC sobre AB es igual a DF sobre DE. Sencillo, ¿verdad? Esas son las proporciones que nosotros podemos sacar en esos segmentos. Ahora, el literal B demuestra que AB sobre DE es igual a BC sobre EF. Bueno, partimos entonces de la primera proposición que encontramos. AB sobre BC es igual a DE sobre EF. Ok. Ahora, ¿qué podemos hacer? EF pasa al lado izquierdo a multiplicar y BC al lado derecho a multiplicar. Tenemos entonces AB por EF igual a BC por DE. Luego, por conveniencia, FE lo pasamos a dividir al miembro derecho y DE también lo pasamos a dividir. De donde obtenemos la proposición que nos pedían demostrar. AB sobre DE es igual a BC sobre EF. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. En el caso de estos ejercicios es un poco de observación, de tener los conceptos en cuenta y de ser un poquito creativos. Nos vemos en la próxima.